de la serie de los Anillos de Poder, hubo gente como nosotros que empezamos a cuestionarnos un poco más qué había detrás de este pedazo de universo de fantasía creado por el escritor británico. Y nos surgieron preguntas interesantes y preguntas que son una pasada, ¿vale? Hemos descubierto algunas curiosidades, como veremos ahora con Pablo, que son dignas de un vídeo, de varios, incluso de hacer un gran volumen, ¿vale? Por ejemplo, ¿sabías, Pablo, que los enanos fueron los primeros en crearse y los últimos en cobrar vida? Me parece una pregunta muy interesante y que al fan de Tolkien, yo creo que quizá hasta, bueno, muchos no sé si lo conocerán o sabrán de esta pregunta que me haces, pero sí, o sea, la creación de las especies se llevó a cabo en el mundo de Tolkien a lo largo de varias eras, ¿no? Y etapas. Me parece muy interesante, sobre todo el mundo y la mitología de la Tierra Media, cómo empezó a surgir, ¿no? Las creaciones. Porque no sé si la gente o el oyente que nos esté escuchando lo sabrá. Hay un ser supremo que es el dios del universo de Tolkien, que es Eru Ilúvatar, que es quien, digamos, tiene la potestad de crear lo que le venga en gana. Lo que viene siendo como Dios en nuestro universo, o el concepto de Dios, un ser que lo crea todo y que desde él o a raíz de él nace todo lo demás. Es quien bueno, da vida, ¿no? a todos estos personajes. Es un poco, yo creo que hace un poco relación a nuestra religión, ¿no? Por ejemplo, en la cristiana, de que solo Dios es capaz de crear vida, ¿vale? Hay un único Dios y solo Él puede crear vida. Entonces, con esta pregunta de por qué los enanos fueron los primeros en crearse y los últimos en cobrar vida, tiene bastante relación con este hecho, ¿vale? Por una parte tenemos al Dios Supremo Ilúvatar, ¿vale? Y tiene unos subdioses, digamos, ¿vale? Unos espíritus que están por debajo de él, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó aquí? Ilúvatar enseñó a estos dioses, ¿vale? La visión que tenía de crear un nuevo mundo. Y estos dioses, uno de ellos en especial, quiso adelantarse ayudando, ¿vale? O sea, tenía ganas de ayudar, ¿vale? Y quiso adelantar y crear una raza por él mismo. ¿Qué pasa? Que al no ser el único dios y el dios supremo, no tenía esta fuerza, ¿vale? Ni este poder de crear vida de la nada. Entonces creó seres inanimados, ¿vale? Para que nos pongamos en Sí. contexto. Es como si tú tienes un juguete. Mientras tú tengas ese juguete en la mano, el juguete se va a mover. El juguete lo vas a tener ahí, puedes hacer lo que quieras con él. Pero una vez que lo dejas, por él mismo no se va a mover. A no ser que sea Woody de Toy Story y estés en la casa de Andy. Entonces, eso es lo que le pasó a este subdios que se llamaba Aule, al crear a los enanos. Entonces, podemos decir que los enanos fue la primera raza en llegar a la Tierra Media, al mundo de Tolkien, ¿vale? Pero fueron los últimos en cobrar vida. ¿Por qué? Porque en un acto de misericordia, el Dios Supremo Ilúvatar concede a Aule, ¿vale? Como que cede un poco ante él. ¿Vale? Has creado vida, está mal, porque es el único que puede hacerlo. Has intentado crear vida. Pero como has hecho con un buen fin, o tu fin era de bondad, no tenía ganas ni de pasar por encima de él ni nada. Simplemente ayudar a este mundo. Te concedo que tus criaturas puedan vivir. ¿Qué pasa? Que los favoritos de Ilúvatar, ¿quiénes eran? Los elfos, por supuesto. Que son los primeros seres que creó. Eso es. Ahí vamos. Entonces los elfos fueron los primeros. Pasa a la raza de los hombres y por último le concede el deseo a este subdios, ¿vale? Que se llama Aule. Para los que estamos hablando un poco para público en general como nosotros vamos a hablar un poco para todos, pero para el que no lo sepa, en la cadena estaría Ilúvatar, el dios supremo del universo de Tolkien, los Valar y los Maiar. ¿Vale? Bueno, antes de los Valar y los Maiar se crean como los Ainur, que es un concepto que en el Silmarillion, yo la primera vez que lo leí, aparte lo leí en inglés y quiero decir, me trastocó un poco la idea que yo tenía del mundo de Tolkien. O sea, no me imaginaba que en el inicio de todo, primero, ni que hubiese un dios supremo,
ni segundo que ese dios supremo crease unos espíritus. Porque siempre se habla de una melodía, de la música, de no sé qué, de que no, de que parece que esté escrito por Shakespeare, el libro. Y bueno, los Ainur son unos seres espirituales creados por Ilúvatar, algunos de los cuales descendieron a la Tierra Media y se convirtieron en lo que dices, en los Valar y en los Maiar. Que ya es cuando ya dije, bueno, ya los personificamos y ahí les ponemos un poco cara, ¿no? Eso es. Entonces es fascinante esta parte de la historia, que igual hablando nosotros del vídeo nos chocaba porque solo es conocido esta parte de Tolkien, del Señor de los Anillos. Porque dentro del universo hay infinidad, ¿vale? De historias, de tramas, de personajes y mucho, para mí, en mi opinión, mucho más importantes que los del Señor de los Anillos en sí. Total. Porque Legolas nosotros en el cine lo vemos como un semidios. Sí. Pero es que hay elfos mucho más relevantes y más importantes que Legolas. Totalmente. Vale, yo creo que Peter Jackson supo dar el carisma necesario a un pedazo de actor como es Orlando Bloom. Pero la gente amaba a Legolas. Y si tú te pones a ver la historia real del Señor de los Anillos, Legolas creo que no tiene prácticamente relevancia en... No es trascendental. Para nada. Para nada. Simplemente pues que tira el arco ese, pues mata a quien le dé la gana. Con flechas infinitas. Exacto, bueno, ahí estaba la teoría de si tiene flechas infinitas. No tiene flechas infinitas, ¿vale? Es más, en la batalla del abismo de Helm están preocupados de quedarse sin flechas en la batalla de los Uruk-hai, ¿vale? Entonces, nos parecía una pregunta muy buena, o una curiosidad muy buena, ¿vale? El conocer que los enanos, dentro de las 3 razas más conocidas en el universo de Tolkien, fueron los primeros en crearse, ¿vale? Y los últimos en cobrar vida. Entonces, también siguiendo con este orden de preguntas o de curiosidades que tenemos, te voy a hacer otra, Pablo, que también me pareció espectacular cuando me enteré, y es digna de mención, ¿eh? Sí. ¿Tú sabías que Aragorn y Arwen son parientes lejanos? No lo sabía, por supuesto, no lo sabía hasta hace poco, que lo leí tal investigando, y me parece un dato muy curioso y seguro que la mayoría de personas que son fans o que se consideran fans, no sé si lo sabrán. Los fans, auténticos fans del mundo de Tolkien, eso sí, lo tienen que saber. Pero de lo que de verdad llena ha creado más afición son las películas de Peter Jackson. Y en ninguna de las películas de Peter Jackson, ni en El Señor de los Anillos en general, hace referencia, incluyo también al Hobbit, hace referencia a que Aragorn y Arwen descienden de Lúthien, ¿vale? ¿Qué pasa? Es una descendiente muy directa, Arwen, de esta Lúthien, pero en el caso de Aragorn, al ser un hombre mortal, han tenido que pasar muchísimas generaciones, ¿vale? Entonces puede ser que esta descendiente Lúthien sea la tatarabuela de Aragorn y una descendiente muy cercana de Arwen. Ellos no sé si tendrán consciencia, seguramente sí, en el universo de Tolkien, ¿vale? Pero son muy lejanos, ¿vale? Para hacer un poco de recordatorio, el padre de Arwen es Elrond, ¿vale? El mítico policía de Matrix. Total, señor élfico de Rivendell. Sí. Exacto, el que controla Matrix y controla Rivendell. Ese tío es un máquina. Entonces, de Elrond podemos decir que tiene un hermano, ¿vale? Que es Elros. Son dos figuras muy, muy, muy importantes, ¿vale? Para la gente que diga, ¿cómo puede ser que sean parientes si hay una persona mortal y una elfa? ¿Vale? Esos dos hermanos, al descender de hombre y elfa, tienen la posibilidad de elegir su destino. Eso es muy interesante también y que seguro que mucha gente tampoco lo sabe. Un dato curioso. Elrond, el medio hombre o medio elfo, y Elros. Cada uno elige una vida, la mortal y la inmortal. Y es este señor de Matrix el que elige la vida élfica y su hermano Elros el que elige la vida mortal. Entonces de ahí sigue la línea descendiente hacia Aragorn, ¿vale? Y de Elrond hacia Arwen. Entonces aquí tenemos una de las parejas más famosas del universo de Tolkien, Aragorn y Arwen. Pero sucede lo mismo que con Legolas
y con otros elfos. Es Sí. una pareja influyente, pero no es la más influyente. ¿Vale? También tenemos la pareja de Beren y Lúthien. Que es un libro, de hecho, Exacto. Ahí que es se hoy. puede comprar y es una historia curiosa también. Exacto. Llegó a decir el hijo de Tolkien, Christopher, no estoy seguro del nombre, creo que era Christopher. Sí, Christopher. Christopher, que era la historia favorita de su padre. ¿Vale? La de Beren y Lúthien, para que nos hagamos una idea. Más que la del Señor de los Anillos, porque el Señor de los Anillos es una historia dentro del universo. ¿Vale? Si podemos desglosar la historia o el universo de Tolkien en 4 épocas, el Señor de los Anillos es una parte de una época. Sí. ¿Vale? Tienes 3 épocas y media más. Y dentro de todas esas épocas, la favorita de Tolkien era Beren y Lúthien. Es interesante. ¿Vale? Que son, exacto, los ascendientes de los protagonistas que ahora hablamos. De Arwen y Aragorn. Me parece una pasada. ¿Has llegado tú a leerte Beren y Lúthien? No, Beren y Lúthien lo tengo pendiente. Todavía no me lo he leído. Pero también, o sea, quería hacer hincapié en una cosa, y es que como Ilúvatar, o sea, para Ilúvatar sus hijos, sus primeros, y a los que más quería, que eran los elfos, les dio el don de la inmortalidad. Bueno, inmortalidad en el sentido de que no pueden morir de vejez, que solamente pueden morir en batalla, ¿sabes? Eso no sé si lo sabías, pero me parece curioso e interesante. Por eso lo que dices de que Elrond, que al que personificamos en la serie de los Anillos de Poder, por primera vez que se le ve, que nunca, o sea, un personaje tan importante como hablabas de Legolas, que en realidad no lo es, que lo hemos endiosado pues, por todas las películas y la saga que ha salido en el cine, ¿no? Elrond me parece un personaje mucho más importante, interesante y curioso, y por el hecho de lo que has contado, ¿no? De quién desciende y tal. Y él eligió ser inmortal, porque eligió ser elfo al final, porque los elfos son los seres inmortales. Por decisión de Ilúvatar al final, tampoco es... bueno, es un capricho suyo, ¿no? Son sus favoritos y decide darles el don de la inmortalidad. Exacto. Bueno, son sus favoritos porque los quiere... Son los que más se parecen a los dioses. Exacto. ¿Vale? Tienen ese punto de magia, ese punto de poder, esa inmortalidad. Obviamente nunca llegan a ser ni dioses ni se parecen. Pero por eso durante las películas siempre vemos a los elfos mucho más cercanos a los dioses. Sí. ¿Vale? Siempre salen los hombres como los que rechazan todo este tema, un poco más salvajes. Y a los elfos se les ve mucho más espirituales, mucho más religiosos, mucho más tranquilos. Es más, podemos ver que en las últimas películas son los elfos los que viajan, que esto no sé si mucha gente también, o aficionados, lo pueden saber. Una vez que finalizan las películas y se ve a Frodo con Bilbo, con Gandalf y los elfos yéndose en barco, viajan al continente de los dioses. Sí. ¿Vale? Entonces podemos acercar a los elfos un poco más a los dioses, y por contraposición tenemos a los hombres, que es una vida mortal y mucho más corta. Exacto. ¿Vale? Entonces, hablando sí un poco de razas, ahora que estamos diferenciándolas, te iba a hacer otra pregunta, que es si sabías más o menos cuántas lenguas llegó a crear Tolkien para El Señor de los Anillos, o para su universo. Me parece que eran en torno a 15, ¿verdad? En torno a 15. En torno a 15 lenguas llegó a crear el señor Tolkien para dar fuerza, para darle más personalidad a las diferentes razas que creó. ¿Vale? Porque algunas, recapitulando para este vídeo, ni nos acordamos. Pero claro, damos por hecho, ya te digo, por las películas, que todos los hombres hablan la misma lengua, que los elfos hablan la misma lengua, que bueno, los orcos no, pero los Ent también hablan un poco la lengua a su manera que aparece exacto en la película, pero cada uno tiene su lengua. Igual que puede pasar aquí, que en el País Vasco tengan el euskera, que a unos kilómetros más abajo tengan el valenciano. En la película de Tolkien pasaba, o sea, en el universo de Tolkien, perdona, pasaba exactamente lo mismo. Nos encontrábamos a los Rohirrim, ¿vale? A los ciudadanos de Rohan, que tienen una lengua propia. Luego aparte los de Gondor tienen otra. Los elfos tienen el Sindarin, tienen el Quenya. Los Ents tienen su propia lengua también. Los orcos, su propia lengua. Una muy importante y que apenas aparece en las películas es el Kuzdul, ¿vale? De los enanos.
esta es una lengua también muy potente que Tolkien desarrolló, al Ujú. igual que el Sindarin y el Quenya. Entonces, vamos a ponernos en la cabeza que tiene este hombre, Claro. Que es lo ¿vale? complicado y lo interesante, ¿no? De este mundo que ha creado. O sea, el nivel de profundidad que tiene esta historia, ¿no? No solo bueno, el mundo del Señor de los Anillos, que abarca también, pues, todas las obras que ha hecho, como el Silmarillion, la historia de Beren y Lúthien. Hay más, incluso. ¿Cuáles eran? A ver. Cuentos inconclusos también. Es que al final él tenía un montón de escrituras que cuando falleció, porque falleció tampoco sin haberlas terminadas todas, que es por eso por lo que el hijo Christopher, pues empezó a recopilar información, empezó a leer y empezó pues a ordenar un poco, ¿no? Las historias que estaba escribiendo su padre. Porque el hecho, por ejemplo, de que desarrollase no solo 15 lenguas, que ya me parece una auténtica barbaridad, o sea, ponte en la cabeza de la persona que lo está haciendo, cómo se tiene que organizar, cómo tiene que hilar las palabras, ¿no? Para no confundir unas con otras. Es como si a ti te dicen ahora, invéntate 3 idiomas, y solo te digo 3, tampoco te digo Claro, 15, es ¿eh? que yo me he puesto en el papel por un segundo y digo, si yo me tengo que inventar 2 idiomas, yo creo que incluso se parecerían, Total. ¿vale? Pero Empiezas es a que hilar. los idiomas que crean son totalmente diferentes, Mm, ¿vale? Entonces, ya hay gente que le cuesta hablar su propio idioma. Hay gente que dice aiga, sí, ¿vale? Hay gente que dice concretas. también, sí. Entonces, no contento con eso, el señor Tolkien habla su Mm, inglés, que debería ser perfecto, mm, porque era profesor, además, que ah, tiene que desarrollar varias lenguas, ¿vale? De las 15 no todas son en profundidad, ¿vale? Algunas son ya inventadas, pero otras sí que crea su propio alfabeto, mm. su propia pronunciación, cada una con sus reglas de gramática. Es una auténtica pasada, Claro, de hecho ¿vale? O sea, sí, pongámonos todos en esa total. situación, Sí, es lo que que estaba diciendo Pablo ahora mismo, ¿vale? De meterte en tu cabeza y barbaridad. organizar, ¿vale? Todo Mm. este tipo de lenguajes inventados. Es una auténtica Sí, barbaridad. de hecho también mucha parte de su éxito viene de eso, ¿no? Del grado de profundidad también, o sea, ya te digo, yo he estado mirando, de hecho, bueno, el marketing digital no para de bombardearme con imágenes y productos relacionados con el Señor de los Anillos y con el mundo de Tolkien, entre otros, por ejemplo, teclados con lenguajes inventados por Tolkien. Entre otros, por ejemplo, el Kuzdul, el de los enanos. Hay un teclado que en lugar de tener letras o alfabeto de nuestro abecedario normal y corriente, ¿no? Pues tiene, pues eso, ya te digo, Son por runas, ¿no? Si tipo no me runas, sí, equivoco, exacto, sí. Muy, la, muy, la muy de los parecido a enanos runas, sí. era tipo runas. Mm, una Entonces, barbaridad. sí, no se habla mucho de este idioma, pero en los libros sí que parece como un idioma muy importante. Mm, Porque aparte, dejando un poco al lado las películas de Peter Jackson, los mm, enanos son una raza muy importante, ¿vale? Sobre todo a la hora de crear, ¿vale? Obras de artesanía. mm, Entonces, los enanos tienen muchísima importancia porque aparte de ser una creación, bueno, no son una creación directa de Ilúvatar, ¿vale? Entonces tienen algo muy diferente, mm, que es que el Vala Aule intenta hacerlos como a su imagen y semejanza, mm. ¿vale? Por eso son diferentes a los hombres y los elfos, tanto en cuerpo como en personalidad. Son Total. mucho más tozudos, mucho más trabajados, ¿vale? Se relacionan menos con las otras razas y son muy buenos en el campo de la orfebrería y el trabajo. De Eso ahí es. que tengan esas pedazos de construcciones, que Mm, también tengo que decir una cosa, ¿vale? Te voy a hacer la pregunta por si no lo sabes. mm. ¿Cuánto crees que se tarda en cruzar andando las minas de Moria? Buah, ni idea, no, nunca me la he planteado la pregunta, la verdad. Contéstamela. ¿Películas? Viendo las películas, ¿vale? ¿Tú cuánto Sí. dirías? Hombre, pues en las películas se tiran la mitad de una película entera, prácticamente 3 horas, cruzándolas. Y aparte, bueno, veo en las imágenes se ven que son bastante altas. eh, y bueno, y hay millones de escaleras, con lo cual te voy a decir, no sé, 10 horas. Vale, yo también, yo tenía esa sensación, Sí. ¿vale? O sea, por lo que aparece en las películas, ya sabemos, te voy a poner un poco de contexto, ¿vale? Que en las películas siempre se suele reducir el nivel de detalle que aparece en los libros, Sí, en ¿vale? Ya eso es una siempre. película muy extensa, imagínate si tuvieran que adaptarlo a la realidad.
Ujú. Porque en la realidad en los libros se tardan 6 días en atravesar Moria, Joder. Sin parar de andar, claro. sin parar. Joder. Tardaron 6 días en cruzar Moria o Khazad-dûm, si se pronuncia en Kuzdul, si no me equivoco, Ujú. ¿vale? Entonces imagínate la inmensidad de estas minas. Todo esto lo hicieron los enanos, ¿vale? Con sus herramientas, lo que tú quieras, pero fueron capaces de crear salones y auténticas mansiones dentro de las montañas, Ya. Claro. ¿vale? Eso me parecía también una curiosidad, porque cuando lo vi me chocó muchísimo. Mm. ¿Cómo es posible? De ahí que no haya planos de Moria. Veréis, si buscáis mapas de la Tierra Media, ¿vale? En sus diferentes épocas, porque ahora podemos entrar aquí si queréis, el mapa del universo de Tolkien varía según la edad Exacto, va cambiando, que sí. puedas buscar, ¿vale? Puedes ver esos diferentes mapas, pero no puedes ver un mapa de Moria porque nunca se hizo. Aparte que no cabría bien en un papel, porque hace a la idea de que de aquí, de la entrada hasta la salida son 6 días. ¿Cómo puedes plasmar eso en un papel? Nada, es imposible, claro, Vale, están... tendrías que hacer un mapa tipo España, Sí, ¿vale? exacto, sí. Con sus montañas, sus ríos, tiene que ser una auténtica Claro. inmensidad. Y lo que hemos dicho un poco, que lo he dicho un poco sin querer, pero también es muy bueno que se conozca, ¿vale? Diferentes mapas según las edades en el universo de Tolkien, ¿vale? Ujú. ¿Tú sabías, Pablo, que el mapa original o el planeta, el mundo original que crea Ilúvatar es plano? Sí, lo conocía y me causó también la misma curiosidad. Yo aquí creo que Es- Tolkien quiso satisfacer A, a la- terraplanistas. a los terraplanistas, sí, yo estoy Exacto, de acuerdo. dijo, no os preocupéis, que el mundo cambió, pero en principio sí que era un mundo plano, Sí, ¿vale? Pero sí, o sea, el mundo cuando fue creado por Tolkien sí. fue un mundo plano, ¿vale? Que Ujú, luego cambió, luego se hizo redondo. ujú. Eso es interesante también. ¿Qué le estaría pasando por la cabeza al escritor para que, para que fue la evidencia científica, ¿tú crees, de la vida real que estaba viviendo él mismo? Porque Yo voy más por otra parte, ¿vale? Para la quinta y última curiosidad, cuarta, perdón, pregunta, curiosidad, ¿vale? Sobre Tolkien. ¿Sobre qué se inspira Tolkien para crear estas obras? esto al final es un mundo tan complejo. Vale, tengamos en cuenta, pensemos en frío. Hay dioses. No, bueno, hay uno que es supremo y luego hay otros subdioses, por así decirlo, que son creados por el dios supremo. Con lo cual cree en Dios, ¿no? O en dioses. Entonces ya, pues el lector directamente o inconscientemente le va a llevar a alguna mitología, ¿no? Justo. Entonces, aquí tenemos varias vivencias suyas y estudios que realizó, ¿vale? Sobre diferentes mitologías, épocas como la medieval, ¿vale? Y vivencias, experiencias personales en la guerra. Entonces, visto esto, ¿vale? De la Tierra plana, yo creo que también pudo coger un poco mitologías antiguas. Sabemos que se guió en mitología nórdica, Sí. ¿vale? Pudo coger algún tipo de mitología que en su época pensara que la Tierra era plana, ¿vale? Y quiso adaptarlo y luego, bueno, diferentes circunstancias, diferentes hechos, que ya sería irnos muy allá en este vídeo, dio lugar a una Tierra redonda. Pero sí que puede tener mucha influencia este estudio de otras, podemos decir, religiones o otra mitología que le apoyara esta teoría de que al principio el mundo era plano. Pues es interesante, es curioso. No sé si el público lo Eso sí, conocerá. me parece una Sí, barbaridad. sí. Y para otros vídeos ya podremos concretar mucho más, ¿vale? Tampoco queremos hacer spoiler porque es algo que saldrá seguramente en la segunda temporada de Los Anillos de Poder. ¿Y cuándo la estrenan, por cierto? Tiene que ser el año que viene, lo que no sé si va a ser a principios o a finales. Será 2 años de diferencia con la primera. Vale, entonces sí. Por esa fecha más o menos. Exacto. ¿Quieres que hablemos de los años de poder? No lo sé.
No sé si quiero. Estoy de buen humor. Estás de buen humor, ¿no? Estoy de Pues buen mejor lo humor, pero un dejamos. poco Anillos de Poder me puede cambiar bastante. Puede cambiar bastante el humor. Pues es Yo que... creo que vas. Dime. No, bueno, no, te iba a cambiar de tema. Sí, termina. No, te iba a decir exactamente lo mismo. Creo que podríamos hacer un vídeo muy extenso sobre Anillos de Poder. Sí. Depende de la acogida que tenga este vídeo. Sobre Anillos de Poder Mm, y su parecido con el universo de Tolkien. mm. Porque ellos Sí. te lo venden como que es o pertenece al universo de Tolkien, pero no se parecen prácticamente nada Mm. a sus obras. Exacto, es que es complicado. Y también es una pregunta que me hacía yo cuando descubrí todo el tema del Silmarillion y toda la historia detrás del mundo del Señor de los Anillos. Y es ¿por qué salió primero, digamos, la historia del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, las dos torres, el Retorno del Rey, antes que toda la base y toda la estructura en la que se basa esta historia? Con lo que hemos comentado, personajes mucho más emblemáticos, ¿no? Y más importantes y trascendentales que Legolas, por ejemplo, entre otros. Y es que a lo mejor cinemáticamente hablando no llamaría tanto la atención. No lo sé, es una pregunta que siempre me hago. ¿Tú qué opinas? También tengo muchas dudas, porque nosotros, al menos nuestra generación, nace con el Señor de los Anillos. Nosotros, todos nosotros, pensábamos que solo existía el Señor de los Anillos. Exacto. Entonces para ti es el top, no hay nada más bueno porque no conoces nada más. Una vez que empiezas a leer y empiezas a conocer el universo de Tolkien, ves que hay historias tan buenas o incluso que podrían ser mejores que las que conocemos del Señor de los Anillos. Como hemos dicho al principio del vídeo, Legolas es un máquina en la película, pero había elfos que eran mucho más máquinas. Aragorn, en cuanto a los hombres, lo mismo. Tú puedes decir, es el mejor, carisma, en valentía, en lucha, tiene todo. Y llega de ser un montaraz, ¿vale? Un tío que cogía su caballo, se perdía por los bosques durante años y volvía a alguna ciudad a ser rey de Gondor. Pero es que también ha habido hombres que han sido mucho más relevantes que Aragorn. Totalmente. ¿Vale? Entonces, el por qué no han cogido otra época, no lo sé. No lo sé, porque podrían haber cogido otra perfectamente. Hay una de la que me gustaría hablar en profundidad, que es la única batalla donde los dioses luchan junto a los hombres y los elfos contra Melkor y Sauron. ¿Vale? Para el que no lo sepa, Melkor es el auténtico malo de la película. Exacto. Sauron es un general de Melkor. Es uno de los secuaces de Melkor. ¿Vale? Es uno de los muchos que tiene. Junto a Balrogs, orcos, está Sauron. Pero Sauron era mucho más malo que todos y consigue ese rango del segundo. ¿Vale? Pues esa gran lucha de dioses con hombres, elfos, contra otros dioses y criaturas como dragones, Balrogs, Sauron, toda esa lucha me hubiera parecido una puta pasada. Exacto. Yo creo que bien enfocada como la enfoca Peter Jackson, hubiera sido mucho mejor que la del Señor de los Anillos. Totalmente. El Retorno del Rey. Sí, que es un poco lo que has dicho, o sea, Melkor, o bueno, Morgoth, ¿no? En su forma espiritual, como Ainur que fue, es un poco gracias a él, porque es el que le da la trama, ¿no? El que le da el porqué, ¿no? El por qué siempre hay peleas, o por qué hay disputas, o por qué en el universo existe el mal, ¿no? Y a veces, o mucha gente dice que Tolkien creó, o se basó en crear este personaje en concreto, pues digamos, imaginándose a una persona, ¿no? En el que todos tenemos un poco de mal, ¿no? en nosotros, o quizá que la humanidad no toda es buena, sino que siempre hay algo malo, ¿no? Y es un poco el espíritu que quería transmitir Tolkien, porque al final si Morgoth fue creado por Ilúvatar le podría haber moldeado de tal forma, pero no, o sea, siempre hay como una oveja negra, ¿no? En todo el rebaño. Siempre hay una persona mala, ¿no? En toda sociedad. Y es algo inevitable, ¿no crees? Yo creo que aquí Tolkien lo que hace muy, muy, muy bien es enfocar. Creo que coge un poco cómo funciona también la vida.
donde Exacto. Ilúvatar tiene la visión del mundo real, ¿vale? Lo que todos en nuestro interior tenemos dentro como así sería mi mundo ideal. Ilúvatar enseña a todos los Ainur, a todos los subdioses, cómo es su tierra ideal. Mientras está construyendo, solo hay un Ainur, un dios, que es Melkor o Morgoth, que quiere destruirla, ¿vale? Así es como se le da forma. Entonces hace un poco este balance entre así es como debería ser, pero realmente también existe un mal que está dispuesto a destruirlo, ¿vale? Entonces, como bien dices, con Morgoth nace esta lucha del bien, la parte que lucha por hacerlo todo correctamente y la parte que quiere destruirlo. No se enfoca así en las películas de Peter Jackson, pero hay un bien y un mal. Exacto. ¿Vale? Que crece en toda la obra de Tolkien. Desde el principio hasta el final hay un bien que lucha por mantener la paz y hay otro mal, llámese Morgoth, llámese Sauron, que lucha por destruirlo. Que es un poco... Parece este malo es el que crea también el universo. Sí, y esta corrupción, porque como dices, nació siendo bueno, o sea, pero se corrompió por el deseo de poder que está innato en el ADN del ser humano, ¿verdad? Y para conseguir ese poder muchas veces pues tiene que... Bueno, a ver, no es que sea un medio ni mucho menos, pero sí que hay mal, es que es inevitable, ¿no? No sé, puede ser una explicación el hecho del deseo de poder o la envidia también, ¿no? Los 7 pecados conocidos. Los que llevaron a Morgoth o al personaje inventado por Tolkien a hacer el mal. Y es un poco lo que le da la vida y el juego a esta historia. Muy interesante también. Sí, porque muy pocas veces se plantea de esta forma. Ya digo, lo famoso que conocemos del universo es El Señor de los Anillos y pocas veces se plantea así, de forma tan clara, ¿vale? Esta lucha de poder, de querer poder, de ambición desmedido que tiene el ser humano, ¿vale? Si nos metemos un poco más allá, esta es la idea principal de Tolkien. Y como último, sin adentrarnos ya tanto, porque para aquí podríamos tener horas, también es una pregunta no solo para ti, sino también para los espectadores. ¿Cómo sería, ¿vale?, una vida en el universo de Tolkien? ¿Cómo sería tu vida si hubieras nacido en la Tierra Media? ¿Qué raza te hubiera gustado ser? Sí. ¿Y qué crees que hubieras hecho? Pues no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero durante las épocas que no hay guerra, me gustaría ser un hobbit y vivir donde viven. En el campo, así en el prado, todo verde, esas casitas que son espectaculares, que de hecho me gustaría ir a visitarlas en persona, que creo que están... Dime. Claro, es que los hobbits están hechos para el disfrute. Total. Yo creo que esa raza es la mejor del universo de Tolkien porque no han vivido guerras. Exacto, ¿vale? sí. No se meten en ninguna guerra, no se pelean, viven en su esquinita, en lo que tú dices, en sus casas que se pueden visitar, en sus cuevas, fuman, están fumando hierba, que lo dicen varias veces. Comen porque están todos gordos. Eso es. También, todo. Felices. Viven de su tierra. Esa es la mejor raza. Yo creo que Esa también. Es la mejor raza. Y es quien elegiría ser si no hubiesen guerras. Yo no sé si tiraría por los elfos. Lo del hombre ya lo tengo muy visto. Sí, el hombre al final es lo común, ¿no? El hombre no creo que nadie lo eligiese. Justo. Pero tengo mucha curiosidad con los elfos. Que me despertó, vuelvo a repetir, al conocer todo lo que son capaces de hacer. Hay elfos que tienen muchísimo poder y elfos que son capaces de crear cosas increíbles como los Silmarils. Lo mismo, esto lo hablaremos en otro vídeo porque la historia de los Silmarils da para horas. Simplemente Total. La creación de esas piedras. ¿Vale? Si te paras a pensarlo, un elfo crea los Silmarils, los elfos se comunican con los dioses, los elfos pueden ver el futuro, un poco como le pasa a Elrond. Los elfos crean los anillos de poder. Exacto. ¿Vale? Pueden hacer un poco de todo, ¿vale? El hobbit, pues hombre, si tú dices hoy en día que quieres ser un hobbit, pero podrías pasar toda una vida como hobbit, o igual querrías algo más. ¿Vale? Yo creo que llega un punto en cuanto ya pasas 4 o 5 años fumando hierba y bebiendo cerveza, dices, joder, igual me apetece dar ese pasito más. Que pues mira... igual ahí
es donde me voy a los elfos. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que no sé es si una vida eterna e inmortal sería gratificante en el largo plazo, ¿sabes? No sé si al final... Bueno, sí, quizás sí, porque si todos tus amigos y tus familiares no muriesen, porque son inmortales como tú, quizá no habría, ¿no? No habría esa problemática que surge muchas veces de la gente que es inmortal, ¿no? Que se le mueren todos los seres cercanos y al final ellos sufren, ¿no? Cada vez que se encariñan con alguien y cuando pasa el tiempo ellos pues se tienen que morir y tú no. Pero en el caso de los elfos, que son todos inmortales, no sé si Pero sería... en el mundo de Tolkien mueren muchos elfos, ¿eh? Pero pueden morir. Mueren, Pueden morir por mueren en la batalla guerra. o por enfermedades. O sea, por problemas que... O puede morir tu espíritu si estás en un sitio de oscuridad. Exacto. Que eso no lo hemos visto en ningún sitio, pero está la posibilidad. Pero sí que dentro del universo los elfos son los que acaban más jodidos, ¿eh? Porque o bien al principio Morgoth los secuestra para pasarlos al lado oscuro, ¿vale? O después los destroza en batallas. Volvemos a lo mismo. Hemos visto algunas batallas en el Señor de los Anillos, pero la cantidad de batallas que ha habido de Morgoth y Sauron contra los elfos, Claro. yo todavía no sé cómo quedan elfos vivos. Entonces, sí Ya es muy ves. bonito si ninguno muere de tus más allegados, pero realmente en el universo de Tolkien mueren muchos elfos y por ende mueren muchísimos allegados tuyos. Sí. Que así es como empieza la horripilante historia de los Anillos de Poder, ¿vale? Con la señorita Galadriel con un palo metido por el culo, que la historia es de venganza. La historia real de Anillos de Poder es venganza. Ya. Te has cargado a mi hermano, voy a por ti hasta el fin del mundo. Y por eso soy antipática, por eso soy rebelde y por eso me das con todo. ¿Vale? Sí. Por eso hablo mal y soy una creída, ¿vale? Y estoy legitimada para hacer lo que me dé la gana porque, claro, yo tengo que vengar a mi hermano. Total. Sí. ¿Vale? Que no es la Galadriel que conocemos. Esto es Exacto. simplemente de la serie. ¿Vale? Entonces, por la parte de perder seres, si eres elfo los pierdes. Pero yo quizás voy a la parte de llegar a algo más. Sí, ¿no? ¿Vale? Pero no, ninguno ha cogido... Es lo más cercano a Dios que hay en cuanto a seres que no son dioses, vamos. Exacto, pero o nos hemos olvidado o no sé por qué no hemos elegido un mago. Pues mira, no lo hemos tratado lo suficiente. No lo hemos tratado lo suficiente. Pero quizás sea otro tema también curioso porque no sé si la gente lo sabe. ¿Sabes cuántos magos hay en el mundo de Tolkien? Porque hay varios que no se conocen todavía. Justo. Eso me parece una auténtica pasada. En el mundo de Tolkien hay 5 magos, ¿vale? Que se diferencian por sus colores. Y son los 2 únicos magos, los que no se conocen, los que tienen el mismo color. ¿Vale? Tenemos en origen el mago blanco, que es Saruman, el pardo, Radagast, el gris, Gandalf. Exacto. Y tenemos a los 2 magos azules. Hay muchas historias o teorías o teorías de incluso sus nombres, ¿vale? O que fueron de ellos. Pero no hay ninguna acertada. No hay nada realmente que sea canónico y escrito en un único sitio por Tolkien donde te ponga que fueron de ellos. Sí. Hay una teoría que yo creo que puede ser la más acertada, que si vemos el mapa de la Tierra Media, representa un poco Europa, ¿vale? Porque tocas un poco el Atlántico, justo abajo tienes a los Haradrim, que son los del sur, que ya empiezan a tener un tono más moreno de piel, que podría reflejar un poco a lo que es África, y tienes a los hombres del este, que ya podría ser la Europa del Este, Rusia, etc. La teoría te dice que estos 2 magos, al igual que tenemos a los 3 en la Tierra Media, Europa, entre comillas, estos 2 fueron al este, ¿vale? Y dentro de esas teorías que está, que les puede haber ido muy bien, han cumplido su misión y se han ido, o intentando cumplir su misión, han muerto. Sí. Y por eso no se les escucha nada más. No sabemos nada más de ellos. Incluso podrían haberse corrompido, que una de las escenas de los Anillos de Poder, yo pensaba que estas 3 hombres, mujeres, Eminem, que habían ahí, eran estos magos perdidos, que nadie sabía nada de ellos. Sí. ¿Vale? Pero no aparece en ningún sitio. Que es otra pregunta que te hago. ¿El mago que aparece en la serie, quién es? Es Gandalf.
¿100%? ¿Hay evidencia? 100%. 100%. No sé por qué se han vuelto... Bueno, han inventado tantas cosas. Que por qué no tiraron un meteorito, ¿no? Por ejemplo. Porque realmente es un Maiar, es un espíritu, Exacto. ¿vale? Para ¿Por qué quien va no en lo un sepa, meteorito? claro, porque ellos quieren. Porque sé que queda guay. Puedes hacer un tráiler de puta madre Exacto. tirando nombre de un meteorito, el clickbait fácil de ¡buah! ¿Qué es este meteorito que ha caído aquí? Dio los anillos de poder, cómo me flipa. No, Gandalf es un Maiar, es un espíritu que Ilúvatar, a conciencia, le mete en un cuerpo de anciano, ¿vale? Para que pueda cansarse y para que pueda tener límites a la hora de ejercer sus poderes. Pero no es corpóreo, no tiene por qué caer un meteorito. Puede crear un cuerpo directamente y Total. ponerlo en... ¿Vale? Pero queda muy bien en la serie, pues queda muy bien, tío. Que venga un meteorito y que... Sí. Bueno, te da más likes. Te da más likes, sí. Teaser Anillos de Poder 2022. Tienes el like Total. del meteorito. Los teasers fueron espectaculares. Nada que ver quizá con la serie, ¿no? Una opinión personal, pero... No, habían imágenes que eran espectaculares. Total, sí. Pero ojalá, Sí. ojalá hubieran cambiado incluso solo un 10% de la historia real. Hubiera sido una pasada. Total. Te quería también, es una pregunta que le surge mucho a las personas. Cuando se quieren adentrar a fondo en el mundo de Tolkien y han visto las películas, como me imagino, bueno, fue mi caso y me imagino que el tuyo igual, y luego quieren adentrarse más un poco en el universo, el orden de los libros puede ser muy importante también porque, o sea, el Silmarillion, que es la base de todas y por la que, o sea, la que yo recomendaría, ¿no? Que fuese el primer libro que te lees del mundo, no es normalmente lo más frecuentado en las recomendaciones que ves por ahí, por el nivel de complejidad y por el nivel de nombres y de cantidad de nombres que tiene, que te vuelves absolutamente loco. Entonces, las recomendaciones de los libros relacionados con el universo de Tolkien, ¿no? De la Tierra Media y todo esto, la mejor forma que recomiendan, ya es un consenso esto, ¿vale? Primero El Hobbit, que es un libro bastante fácil de leer y es una historia al final sencilla, que bueno, que ya hay películas también, que de hecho son bastante más extensas de lo que me esperaba que fuesen cuando ves el libro, que es una cosita tampoco muy gorda, ¿vale? Luego la trilogía del Señor de los Anillos, que esto ya es pues con un nivel de detalle mayor, como lo que has dicho de las minas, ¿no? De que se tiran 6 días para terminarlas andando, que esto no se aprecia mucho en las películas, pero que es una cosa importante y que se detalla mucho en los libros, ¿no? Entonces, 1 El Hobbit, 2 la trilogía del Señor de los Anillos, 3 Los hijos de Urín, que yo no me lo he leído, creo que tú tampoco, ¿no? Pues es el siguiente que deberíamos leer y quizá hacer un vídeo sobre eso, según dicen en las recomendaciones, ¿vale? Luego 4 el Silmarillion, que este sí que hemos hecho el intento. Una vez que te has enganchado ya entras ahí, ¿no? Exacto. Ya te metes en Ilúvatar, en los Ainur, ya Morgoth, Melkor, ya te vuelves un poco loco en tantos nombres. Pero bueno, te lo vas apuntando todo, te vas haciendo tu composición mental y poco a poco al final van saliendo y van surgiendo más dudas, ¿no? Y al final está internet, las puedes ir resolviendo. Luego, quinto, cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media. Este sí que lo hemos empezado y no está mal. Pero son sí, cuentos un poco... Eso es. Me parece muy curioso porque son cuentos que van totalmente aparte. ¿Vale? Si te gusta El Señor de los Anillos y quieres historias cortas de ese rollo del Señor de los Anillos, las tienes ahí. Exacto. Son muy buenas. ¿Vale? Es como si cambiaras el nombre, pues ya te digo, a Gimli, a Aragorn. Porque también ese nombre tienes estos personajes que son tan buenos como ellos. Claro. Si te ha cansado o te ha dejado con ganas de más, es un libro muy bueno porque tiene, ya te digo, mini historias, mini relatos, ¿vale? Para seguir en este ritmo, pero con otros personajes. Luego el sexto, Beren y Lúthien, que es la historia que hemos comentado, ¿no? De los parientes de Aragorn y de Arwen, que es una historia que es la favorita de Tolkien, con lo cual esta también nos la deberíamos leer. Y luego, séptimo, La caída de Gondolin, que yo no conocía este libro. Lo he escuchado muchísimo. Ese lo he escuchado muchísimo. Y debería meterme con Beren y Lúthien porque se hablan también del... Sí. Hay que tirar por ahí. Pero La caída de Gondolin también lo he escuchado. Tengo muchísima curiosidad.
¿vale? Pues tenemos Ese va a trabajo. ser el orden. Tenemos trabajo porque yo creo que a la gente le va a gustar y le va a entretener esto, ¿eh? Muy bien, pues ya hemos tocado varias curiosidades, varias preguntas. Si os ha gustado y queréis que volvamos a hacer algo parecido o con mucho más información, desglosar algo que igual nos hemos quedado cortos, como siempre comentarlo, ¿vale? Porque por nosotros estamos encantados que cada vez que hacemos un vídeo así también aprendemos. Mm. Así que no os dé miedo, ¿vale? Porque habrán más y si podemos hacer de lo que necesitáis o os gusta, pues muchísimo mejor. Perfecto, pues por mí Muy bien, terminamos. genial. Buenas noches a Buenas todos. noches.